¿Alguien por acá recuerda los Player's Choice? ¿Al fin hablarás de los Nintendo Selects? Pues bueno, en este video hablaremos prácticamente de sus orígenes. Encontré tanta información acerca de los Player's Choice que honestamente consideré que necesitaba su propio video exclusivo. Así que dejaremos los Nintendo Select para la próxima semana, ahora sí ya con seguridad. Bueno, entonces me suscribiré para no perderme la continuación. Esa idea me parece increíble, pequeño pony. Bueno, no perdamos más el tiempo y vamos para allá. ¿Alguna vez viste una caja de videojuegos con una banda amarilla que decía Player's Choice? O quizás eres de la vieja escuela como yo y recuerdas un sellito dorado que estaba sobre la caja de los videojuegos, que daba a entender que este producto era premium, pero en realidad era una gama de videojuegos con un precio reducido. El día de hoy sabremos qué rayos eran los Player's Choice, cuándo iniciaron, qué tan baratos eran, spoiler por ser de Nintendo no tanto, cuándo acabaron y en qué se transformaron. Todas estas preguntas y demás curiosidades las veremos en el video, así que empecemos con sus inicios. Aunque cueste creerlo, Nintendo fue la primera empresa que cimentó esta línea de videojuegos más económica y fue prácticamente a finales de los 80 con la NES. Y esta primera línea de videojuegos se llamó Classic Series. Eran prácticamente el antecesor de los Player's Choice. Juegos como Mario Bros, Metroid y The Legend of Zelda estaban en este prestigioso catálogo, y dependiendo de en qué región estuvieras podías tener una versión de carátula diferente. Por ejemplo, aquí tenemos la versión europea de The Legend of Zelda, la cual contaba con un sellito en la cual aparecía Mario con todo el estilo de Rico McPato. No sé si esta fue su primera skin del Mario dorado, pero aquí sale con este característico sello con la marca Classic Series. La verdad que queda bastante cool en la portada, y también pues la verdad que no se queda atrás la versión americana que tenía esta franja entre dorado con rojo. La verdad es que está muy difícil decir cuál me gusta más. En términos de diseño, la verdad es que ambos están bastante geniales, y obviamente, como les mencionaba, estos juegos salían a un precio reducido. Yo sé que los Platinum Hits y Greatest Hits nos tuvieron acostumbrados a un precio de $19, pero Nintendo decidió que en esta línea de videojuegos el precio reducido llegaría nada más a $29. Y al parecer este programa resultó tan bien que Nintendo decidió continuarla con la Super Nintendo o la SNES. Y aquí empezó oficialmente el término Player's Choice, y se establecieron ya ciertos criterios oficiales, como por ejemplo de que debían de vender 1 millón de copias obligado, y se caracterizaron ya que en las portadas contaban con un sellito dorado que parecía casi que un sello de un diploma, o una combinación entre un sello de diploma y un moño de regalo. La verdad estaba bastante cool combinado con ese Player's Choice, el logo de Nintendo y el Million Seller, como aclarando que prácticamente 1 millón de gamers ya contaban con este juego, ¿por qué tú no? Y obviamente entraron en este catálogo videojuegos bastante prestigiosos que muchos recordaremos como Donkey Kong Country, Super Mario Kart, Super Metroid, que vendieron ese preciado millón de copias. Cabe aclarar que los Player's Choice no tenían este mismo nombre, al menos en Europa, ya que allí continuaron con la sección de Classic Series, con el característico Mario dorado en las portadas de los juegos allá en Europa para los juegos de Super Nintendo. Y entrando al tema de las third party, aquí la verdad es que la tuvieron bastante complicada. Si pueden ver el listado de los juegos que entraron a los Player's Choice, se darán cuenta que hay muy poquitos third party. Entre los que podemos reconocer allí está el Super Street Fighter 2, que en realidad no es que haya tenido una edición Player's Choice, que sí la tuvo, pero en su edición europea, que como sabrán, allá se llamaba Classic Series aún, así que fue una edición casi que exclusiva de esa región. Y entre otros que podemos ver allí es el Super Star Wars. Pero donde sí estaban invitadas las third party a formar parte de los Player's Choice fue en la Game Boy y Game Boy Color. Como saben, Nintendo antes lanzaba siempre consolas portátiles y de sobremesa en la misma generación, y pues obviamente la Game Boy no se iba a salvar de recibir sus Player's Choice. Juegos como Metroid, Mega Man, Street Fighter y Zelda entraron a este prestigioso programa. Y por cierto, al menos del lado de Europa con la Game Boy, seguían con el Classic Series, como lo pueden ver en estas portadas, y con precios reducidos de entre 19 a 29 dólares dependiendo de qué juego fuera. Esto siguió evolucionando hasta la Nintendo
Nintendo 64. Aquí llegó el sello que tomó más protagonismo visual. La caja contaba con una franja amarilla tirando a doradito y con este sello que me pareció bastante alucinante, con ese bello logo de la Nintendo 64 dentro del Player's Choice. Algo curioso a mencionar y que era bastante cool de las versiones Player's Choice es que, como recordarán, en aquel entonces si tú comprabas un cartucho y este era probablemente de las primeras versiones, en ocasiones estos contaban con algún bug o algún glitch y pues obviamente en aquel entonces no teníamos la opción de recibir un parche y que se actualizara para eliminar ese bug, así que estas versiones de los Player's Choice ya traían una versión mejorada que arreglaba ese tipo de problemas. La verdad es que eso sí que era un gran añadido, y entre los títulos que entraron a este prestigioso catálogo fueron Super Mario 64, GoldenEye 007, The Legend of Zelda Ocarina of Time, el considerado mejor juego de la historia, y obviamente Super Smash Bros. Y cabe aclarar que obviamente tuvieron sus diversas versiones alrededor del mundo. Por ejemplo, aquí tenemos la versión de Super Mario 64 de la versión americana, que cuenta con el loguito que ya todos conocemos. Pero aquí al otro lado tenemos la versión europea, que era totalmente plateada y con un logo de Player's Choice totalmente rediseñado, que asemejaba casi como que si fuera un diamante, o bueno, al menos eso me dice mi imaginación, y eliminando la frase Million Seller y dejando únicamente el Player's Choice. Y también fueron invitadas third parties como Turok, WCW, Star Wars Rogue Squadron, y con un precio reducido de $39. Aquí sí ya no le bajaron tanto. Con lo que costaba hacer esos cartuchos, seguramente allí se iba bastante inversión. Pero no paramos, porque el programa continuó y avanzó hasta la Game Boy Advance, con un rediseño en el logo de los Player's Choice, quizás para hacerlos más distintivos, ya que antes con el sello dorado quizás no todo el mundo notaba que esto era una versión diferente, pero ahora se fueron con una franja amarilla que creo o considero que fue el logo más característico para nosotros los chicos de la choza de los pequeñines, o al menos es del que más yo me recuerdo y me da mucha nostalgia. Bueno, creo que ya no somos tan de la choza de los pequeñines, la Game Boy salió hace 24 años. Bueno, mejor sigamos que no me estoy haciendo más joven. Y en este catálogo pudimos ver juegos como Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga, que por cierto este juego inició aquí su saga. De hecho le hice un video a la antigua desarrolladora de Mario & Luigi, Alpha Dream, y te recomiendo ese video por acá para que le eches un ojito, porque vaya que la historia de este estudio estuvo tremenda. Pero bueno, continuemos. Y también cabe mencionar que el precio reducido para los Player's Choice en la Game Boy Advance fue de $19. Pero bueno, continuemos, que los Player's Choice no acabaron aquí. Continuaron con la poderosa GameCube. Los Player's Choice tuvieron su último umbral en esta consola. En estas versiones, el diseño de las cajas incluían una banda amarilla en la parte superior parecida a la de Game Boy Advance. Oigan, como curiosidad recordarán que en anteriores consolas de sobremesa, Nintendo bajaba sus precios en un rango entre $29 y $39, pero en esta ocasión, para la Nintendo GameCube decidieron bajarlo ahora sí a $19, poniéndose prácticamente de tú a tú con los Greatest Hits de PlayStation y los Platinum Hits de Xbox. Ya saben que en esa generación a Nintendo no le fue muy bien, así que tuvieron que buscar alternativas para tener precios más competitivos. Otra curiosidad importante a destacar es que el catálogo de los Player's Choice en la GameCube fue prácticamente el catálogo más grande de la historia de los Player's Choice hasta ese momento, ya que podríamos decir que para entrar a los Player's Choice fueron un poquito más flexibles, quitando la regla del millón de ventas obligadas, ya que pudimos ver juegos como F-Zero GX, que vendió un aproximado de 600,000 copias dentro del catálogo de Player's Choice, y juegos como The Legend of Zelda Four Sword Adventure, que también llegó a un aproximado de 800,000 copias y entraron dentro de los Player's Choice. Así que seguramente por esta razón fue de que hubieron
hubieron muchísimos más juegos dentro de este catálogo. Y obviamente estuvieron los juegos más exitosos que no podían faltar. Juegos como Mario Sunshine, Wind Waker y Metroid Prime, que por cierto este juego fue hecho por un tremendo estudio llamado Retro Studios, que de hecho le hice un video, por si lo quieren ver se los dejo sugerido por aquí arribita. Y obviamente las third party estaban invitadas y vimos muchos juegos basados en películas como Buscando a Nemo, Cars y Shrek 2, que vaya que era bastante común ver juegos basados en películas. Creo que sería un buenísimo tema para algún video. Déjenme en los comentarios si les gustaría ver un video de qué rayos pasó con los videojuegos basados en películas, que ahora ya no son tan comunes como antes. Y por supuesto que no podemos pasar por alto que existieron diferentes diseños. Por ejemplo, en Europa decidieron eliminar la barrita amarilla que tanto caracterizaba a los Player's Choice para irse por un diseño tirando como a gris plateado o algo así me parece, y dejando la frase Player's Choice un poquito difuminada, diría yo. La verdad no se distingue tanto con ese color de letras. La verdad es que este diseño no es mi favorito, pero quizás a muchos tal vez les guste o les provoque nostalgia. ¿Tú qué opinas de estos diseños a diferencia de las versiones americanas? Pero así es amigos, prácticamente la GameCube fue el último umbral de los Player's Choice. Oye, ¿y por qué desaparecieron? Oye, tranquilo pequeño pony. Oye, soy un unicornio. Bueno, entonces detén allí tus alas, porque no desaparecieron, sino que se transformaron. La marca Player's Choice desapareció, pero para darle nacimiento a los Nintendo Selects. Así que no olvides suscribirte para no perderte ese video, ya que como sabrán estamos haciendo una serie de estos juegos tipo Hits, que están prácticamente formados por los Greatest Hits, Platinum Hits, Player's Choice y Nintendo Select, que por acá te dejo recomendados los videos de Platinum Hits y PlayStation Hits por si le quieres dar un ojito. Sin más, espero verte para la próxima, te agradezco bastante por el apoyo y nos vemos hasta la próxima, bye. Y contando con sus diferentes versiones europeas como africanas.